Al tema 7, Jesús nos salva por medio del sacrificio. Bueno, no voy a leer la primera parte porque es un ejemplo. Jesús, cuando se hizo hombre, tenía una gran misión y siempre estaba dispuesto a cumplirla porque nos ama mucho. Su amor era más grande que todas las dificultades. Ya eso yo lo había dicho desde la primera clase, que Jesús vino al mundo porque tenía una misión, y esa misión era ¿cuál? Reconciliarnos con Dios, porque el pecado de Adán y Eva había roto la amistad con Dios, y Jesús venía a reconciliarnos, a reparar esa ofensa que habían cometido Adán y Eva. Entonces ya él tenía claro lo que venía a hacer, y tenía una gran misión. Esta misión era salvarnos del pecado y hacernos posible la amistad con Dios. ¿De qué otra manera, con qué otro nombre conocemos la amistad con Dios? ¿De qué otra manera lo podemos llamar? La gracia. La gracia es la amistad con Dios. Él es nuestro Salvador. Para poderla cumplir, para cumplir esa misión, Jesús nace en Belén de Judá, en una cueva. Aún en su nacimiento nos da una lección de humildad, porque siendo Dios nació en lo más pobre, ¿verdad? Durante muchos años vive en Nazaret con José y María, aprendiendo todo lo que ellos le enseñaban. Esta época de la vida de Jesús la llamamos vida oculta. Oculta porque de Jesús no se sabe nada. Los evangelios no nos cuentan lo que hizo Jesús desde que nació hasta los 30 años. Han sido por la tradición y por algunas revelaciones que se ha más o menos como que se construye la vida de Jesús, que se dice que bueno, Jesús, San José lo enseñó a trabajar en la carpintería, porque era lo que normalmente se hacía y se sigue haciendo, que los padres enseñan a los hijos. Entonces se supone que José tuvo que enseñar a Jesús el oficio de carpintero, que la Virgen también lo enseñaba. Eso es lo que se dice de Jesús, porque es lo que se supone, pues, que es lo que pasó. Entonces esa es la vida oculta, desde que nació hasta los 30 años. Al cumplir alrededor de 30 años deja Nazaret y comienza su vida pública. Entonces tenemos que tener claro, eso está aquí copiado y ustedes lo van a copiar y deben aprenderlo, que Jesús tuvo dos momentos en su vida: la vida oculta y la vida pública. La vida pública es a partir de los 30 años, cuando él deja Nazaret, se va a Jerusalén, se encuentra con Juan, se bautiza y comienza su ministerio. Es decir, comienza a ir por todas partes a predicar el reino, a predicar que Dios es nuestro Padre, que Dios es amor, a sanar a los enfermos, a curar a los leprosos. Todo eso Jesús lo hace después de los 30 años. Su vida pública dura 3 años, porque ¿a qué edad murió Jesús? A los 33. Entonces la vida pública de Jesús, su ministerio duró 3 años, ¿ok? Entonces él deja Nazaret y comienza su vida pública. Para ella escoge a 12 de sus discípulos para que sean sus apóstoles, y empieza su predicación, donde nos enseña lo que tenemos que hacer para lograr la salvación. Ahí en esos 3 años Jesús nos deja todo lo que tenemos que saber y nos dice, nos hace todo lo que... Él hace lo que nosotros debemos hacer y nos dice también lo que debemos hacer. Salvarnos del pecado y devolvernos la vida de amistad con Dios significó para Jesús morir en la cruz. Esta muerte era de las más crueles, pero era necesario que Jesús muriese de esa forma para que nos diéramos cuenta de la gravedad del pecado. Al tercer día resucitó, como lo había anunciado a sus discípulos. Con la resurrección, Cristo vuelve a la vida, vence la muerte y al pecado. ¿Por qué se dice que Jesús venció la muerte? Porque resucitó, Jesús no se quedó muerto.
y vence también la otra muerte, que es la muerte espiritual, es decir, el infierno. O sea, cuando se habla de muerte espiritual es el infierno, ¿ok? Es la muerte eterna, la condenación eterna. Jesús vence la muerte espiritual también. ¿Por qué? Porque Él nos abre las puertas del cielo para que los que moramos en gracia podamos ir a la vida eterna y no a la muerte eterna, a la condenación eterna. Entonces Jesús le gana a la muerte por partida doble. Primero porque resucitó y segundo porque nos abrió las puertas del cielo para que tuviéramos vida eterna. Esta misión que tenía que cumplir Cristo se la había encomendado Dios Padre, ¿verdad? Acuérdense que en el cielo estaban, antes de que Jesús se encarnara, en el cielo estaba Dios Padre, el Espíritu Santo y el Verbo. El Verbo, nos dice San Juan en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, que el Verbo estaba en Dios y que el Verbo era Dios. ¿Por qué no era Jesús en ese momento? ¿Por qué no era Jesús? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo Jesús comienza a ser Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús comienza a ser Jesús? ¿Cuándo nació? Antes de nacer, Jesús no era Jesús, era el Verbo. Entonces, en el principio, nos dice San Juan, existía el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo estaba en Dios. ¿Ok? Entonces, en el principio de la creación estaba la Trinidad. Ya les he hablado de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Esta misión que tenía que cumplir Cristo, buenas tardes, se la había encomendado Dios, o sea, Dios Padre. ¿Cuándo debía cumplir Cristo, Jesús, esa misión? Después de que se encarnara, o sea, después de que tomara carne, después de nacer. Entonces, para eso nació Jesús, para morir por nuestros pecados, para traernos la salvación, para reconciliarnos con Dios. Sigo. Y Él en todos los momentos de su vida la cumplió, es decir, obedeció a su Padre con mucho amor, a pesar de los muchos sufrimientos. Cristo sudó sangre, fue azotado e insultado, le pusieron una corona de espinas, recibió todo tipo de burlas, fue condenado a muerte, obligado a cargar la cruz y por último es clavado en la cruz. Todo por amor a nosotros. ¿Por qué la muerte de Jesús fue tan cruel? Porque le dieron ciento y pico de latigazos. Y esos latigazos eran unas tiras de cuero que en las puntas tenían pedazos de metal con filo. Eso aparece en la película La Pasión. ¿Han visto La Pasión de Mel Gibson? Ahí se ve cuando lo flagelan, esas bolitas de metal y esas cosas de metal con filo le van arrancando, le van hiriendo la carne. Entonces lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, tuvo que cargar la cruz. ¿Por qué la muerte de Jesús fue así? Porque él hubiese podido morir, pero de una manera menos cruel. ¿Por qué fue así? Porque Jesús tuvo que cargar con los pecados de toda la humanidad. Es decir, Jesús en ese momento estaba sufriendo por los pecados de nosotros, 2000 años después. Entonces, imagínense, Jesús tuvo que cargar con los pecados de toda la humanidad, no solamente hasta el momento de Jesús, sino hasta el fin del mundo. O sea, imagínense la cantidad de pecados. O sea, todo eso Jesús, por todos esos pecados Jesús tuvo que sufrir. Entonces, ¿por qué la muerte de Jesús fue tan cruel? Por eso, porque son demasiados los pecados de la humanidad. Es como si uno tuviera un mantel y hace una fiesta
un mantel blanco. Encima de ese mantel está la torta, el refresco, no sé, vino, chucherías, salsas, cremas, y de todo eso se va llenando el mantel. Y hubo un momento en que hicieron guerra de comida y se tiraron y restregaron la torta de chocolate y restregaron salsa, pollo y lo que sea, restregaron en ese mantel. ¿Cómo queda ese mantel? ¿Cómo hay que lavar ese mantel? Y echarle cloro, ¿verdad? Y cepillo y dejarlo en remojo y al otro día volverlo a estregar y echarle. Bueno, ese era Jesús con nuestros pecados encima. A Jesús tuvieron que darle, ¿verdad? Para que Dios pudiera perdonar todos esos pecados que Jesús estaba cargando. Entonces, aquí dice, Jesús sudó sangre. Cuando Él estaba en Getsemaní, en esa agonía que él le pidió a los apóstoles que lo acompañaran a orar, y los apóstoles se dormían. Eso ocurrió entre la noche del Jueves Santo, amanecer Viernes Santo, después de la última cena, donde Jesús instituye la Eucaristía, donde ordena a los apóstoles de sacerdotes, donde nos dio el mandamiento del amor. Después Él se fue al Monte de los Olivos, donde sabía que ya lo iban a meter preso porque lo iban a matar. Esa noche se dice que Jesús sudó sangre, que Jesús sufrió una agonía. Pero ¿cuál era la agonía de Jesús? Nos dicen las revelaciones privadas. Jesús ahí no estaba sufriendo solamente por Él. ¿Por qué sufría Jesús? Porque Él ahí vio como una película todos los pecados de la humanidad. Ahí Jesús estaba viendo el homosexualismo, estaba viendo todos los abortos que iba a haber en la historia de la humanidad, estaba viendo cómo a las personas las torturaban, cómo las personas son violadas, cómo nos robamos, cómo nos mentimos unos a otros, cómo hablamos mal unos de otros. O sea, todo eso Jesús lo estaba viendo, ya lo estaba sufriendo en su carne cuando después lo iban a flagelar. Pero en ese momento era como que Jesús estaba viendo todo eso. Entonces imagínense el dolor de Jesús, sabiendo que Él tenía que morir por esa humanidad, que al final lo iba a traicionar, no lo iban a querer. Porque imagínense la cantidad de personas que hay en el mundo. Y cuántas personas amamos verdaderamente a Jesús. ¿Cuántas personas cumplimos su voluntad, sus mandamientos? ¿Cuántas? Ni siquiera a veces nosotros que venimos a misa, porque somos malos, porque hablamos mal, porque mentimos, porque queremos la comodidad, no nos gusta sacrificarnos. Y Jesús estaba viendo todo eso. Entonces, por eso Jesús sufrió tanto, porque tenía que cargar con nuestros pecados, tanto en su cuerpo como en su mente. O sea, Él estaba viendo todas las cosas malas que la humanidad había hecho y todo lo que le faltaba por hacer. Entonces, ese fue el gran sufrimiento de Jesús. También nosotros tenemos una misión en esta vida y la cumplimos cuando obedecemos y hacemos lo que Dios quiere con amor, tal como lo hizo Jesús. A través de nuestras obras hechas por amor podemos ayudar a que otros logren su salvación. Fíjense que esto es importante. A través de nuestras buenas obras hechas por amor, podemos ayudar a que otros logren su salvación. Una cosa que yo les expliqué, que con nuestras obras podemos ayudar a quienes. A ver si se acuerdan. ¿Y esos están dónde? Esos difuntos, a las almas del purgatorio. Con nuestros sacrificios podemos ayudar a las almas del purgatorio a llegar al cielo. Y también con nuestros sacrificios podemos interceder, por ejemplo, por nuestros hijos. Ustedes como papás, si ustedes tienen un hijo con problemas del tipo que sea, ustedes ofrecen un ayuno, ustedes ofrecen varias misas entre semanas. Es como una promesa a Dios. Vamos a ir a misa, vamos a ofrecer este sacrificio, vamos a hacer el rosario todos los días para que este hijo salga de ese problema. Y ustedes con eso que hacen están ayudando como quien dice, a Dios a hacer esa obra. Porque
Dios también necesita que nosotros pongamos de nuestra parte para poder ayudarnos. O sea, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte de sacrificio, o sea, no sentarnos y esperar que Dios nos dé todo. Con esos sacrificios, con esas obras buenas que nosotros hacemos, nosotros le damos a Dios así, esta puntica, y Dios nos da el brazo entero, como les dije yo una vez, ¿verdad? Que a veces uno dándole tiempo a Dios, Dios nos retribuye todo eso en muchas bendiciones y en cosas materiales. Les dije, a veces yo he estado sin dinero y de pronto alguien me hace una transferencia, me envían unos dólares, o sea, sin ningún motivo. Y yo digo, Dios mío, o sea, uno se queda asombrado porque ¿qué le doy yo a Dios? Así. ¿Y Él qué no me da? Entonces, dándole a Dios nuestro tiempo, ayudando a los demás, Él se va a desbordar en bendiciones con nosotros. Eso es lo que nos dice esa última parte. El tema 8, la última cena, institución de la Eucaristía. Me voy a saltar la primera parte. El Jueves Santo recordamos la cena en que Jesús se reunió con sus apóstoles para celebrar la Pascua, una fiesta muy importante para el pueblo judío. Acuérdense que Jesús era judío. Después que Jesús resucita, ahí nace el cristianismo con todas las personas que van a seguir a Jesús. Pero antes eran judíos, todos los apóstoles y Jesús eran con vino, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Ya les dije que todo eso se los he explicado bastante. ¿Por qué dice sangre de la alianza nueva? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué era una alianza nueva? ¿Había una alianza vieja? La del Cordero. La del Cordero fue la de Jesús, que Él toma el lugar de ese Cordero. Pero la primera alianza, ¿con quién la hizo Dios? Con el Padre de la fe, que era Abraham. Con Abraham Dios hace una primera alianza, ¿verdad? Que le dice, sal de tu tierra, ve a la tierra que yo te mostraré, una tierra, o sea, que le promete, por eso se llama la tierra prometida, donde emana leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber buena tierra para cosechar árboles, frutas, y también para el ganado. O sea, leche y miel quiere decir que va a haber árboles, que va a haber animales para poderse alimentar. Ya cortó. Bueno. Entonces la primera alianza era la del Antiguo Testamento. Esa alianza después Dios la renueva con Moisés. ¿Se acuerdan que les dije que a Moisés fue que le dio Dios los mandamientos? Luego la va como actualizando cada cierto tiempo, pero la principal era con Abraham, luego con Moisés. Entonces por eso Cristo Jesús hace una nueva alianza, es la nueva y definitiva. Ya después no tiene que haber ninguna otra alianza ni nada, porque ya Jesús vino a tomar el lugar de ese Cordero y ya hizo todo nuevo, ¿ok? Y nace el cristianismo. Ok, entonces en la última cena, cuando Jesús le dice, hagan esto en memoria mía, en ese momento queda instituido el sacramento de la Eucaristía. Esta es la primera misa que se celebró. Ahora son los sacerdotes y obispos los que consagran el pan y el vino y celebran la misa. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento por excelencia, que bajo las especies de pan y de vino se encuentra la presencia real de Cristo, de su cuerpo y su sangre. Es el sacramento del amor de Cristo, ya que Él quiso quedarse de manera permanente con nosotros, instituye el sacramento y se queda con nosotros en el sacramento y quiere que lo visitemos cada vez que podamos. En estas visitas a Jesús debemos de decirle lo mucho que lo amamos, agradecerle todo lo que nos ha dado, adorarle por ser nuestro Dios y Salvador y pedirle por los demás y por nuestras necesidades.
Entonces, no solamente debemos venir a misa, sino de vez en cuando, por lo menos ya les dije, ¿verdad? Los jueves que se pone el Santísimo allí en el centro del altar, todo eso se los expliqué. Deberíamos venir entre las 3 y las 5, está Jesús expuesto, o sea, lo vamos a ver cara a cara. Pero aparte de los jueves, Jesús está siempre. ¿Dónde está Jesús? En el sagrario. Entonces, cuando podemos venir y visitamos a Jesús, ahí podemos hacer oración. Si la iglesia está cerrada, porque la cierran para que no entren los borrachitos, los loquitos, en fin, pueden entrar por la puerta, por el portón del garaje, o sea, por ahí se puede entrar. Entonces Jesús siempre está ahí esperándonos, siempre. Esto es importante que lo aprendan. Los elementos de este sacramento son la materia, que es el pan y el vino, la forma, que son las palabras que dice el sacerdote: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y bueno, esas palabras son la forma de consagrar. El ministro, que es el sacerdote que consagra, y el sujeto, que es el que recibe la comunión. Entonces, para que haya verdadera comunión, verdadera consagración, se necesitan cumplir estos elementos: materia, pan y vino. El padre puede consagrar con pan y jugo de limón, jugo de uva. Bueno, vino. Pero no es lo mismo el vino que jugo, ¿verdad? Entonces, solamente con vino. Y puede consagrar con vino y una tortilla de arroz. Nada, ¿verdad? Ya sabemos eso. La forma debe decir las palabras correctas, esas que oímos todos los días. Si dice otra cosa que no sea eso, no hay consagración. Si el padre empieza a inventar y dice, consagro porque tú nos amas mucho y aquí venimos a estar felices y contentos, y entonces aquí está este pan, nada de eso. Tiene que ser las palabras correctas. El ministro es un sacerdote. Si yo me paro en el altar y hago una misa y tengo el pan y tengo el vino y digo las palabras correctas, ¿hay consagración? No, porque yo no soy sacerdote, o sea, no. Si yo agarro y me vuelvo loca un día y me voy y hago eso, ¿hay consagración? No, tiene que ser solamente un sacerdote. Y debe haber las personas que van a comulgar, aunque el sacerdote también puede celebrar misa sin que haya nadie, y eso también es válido. Pero bueno, se necesita también quien comulgue. Pero en caso de que no haya nadie, pues bueno, también se hace presente ahí Jesús en la Eucaristía. Requisitos para recibir la primera comunión: estar bautizados y presentar fe de bautismo, asistir a las clases de preparación, aprenderse las oraciones, mandamientos y confesarse antes de acudir al sacramento, es decir, antes de comulgar, hay que confesarse. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Sigo con el otro tema. Bueno, ya vamos por el 9, yupi. El sacrificio de la misa. En muchas ocasiones asistimos a misa y esta nos resulta aburrida. Esto no sucede por varias razones, o por falta de interés, o porque no sabemos qué se está llevando a cabo. De ahí que es muy importante saber o conocer de qué se trata esta celebración. Es por eso que yo me he esforzado tanto y en cada clase prácticamente les he insistido en qué es lo que se celebra en la misa. Debemos saber qué es lo que se celebra, qué es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces decimos, ay, la misa es aburrida, pero la misa no es para entretenernos, la misa es para salvarnos. La misa no es para entretenernos, es para salvarnos. ¿Y por qué para salvarnos? Porque Jesús nos dejó dicho: el que coma de este pan y beba de este vino tiene vida eterna. Y el que no coma de este pan y no beba de este vino no va a tener vida eterna. Entonces, ¿por qué yo tengo que venir a misa y comulgar? Porque a través de eso Jesús me va a salvar. Entonces yo no vengo a misa para entretenerme y para pasar el rato. Yo vengo para salvarme. Pero ¿cómo es de que me voy a salvar si igualito todos nos morimos?
Yo me muero y voy a resucitar. No, pero El espíritu, el alma. Pero ¿cómo va a ser eso? O sea, al final, yo me muero, pero ¿cómo es que Jesús me va a salvar? ¿De qué manera? Ya van cerca, lo que quiero es que lo acomode mejor. Llevándonos al cielo, muy bien. Jesús nos va a salvar, pero no es que nos va a salvar porque de que no nos vamos a morir, todos vamos a morir. Nuestra alma es la que no va a morir y va a ir al cielo. Cristo en la última cena, después de instituir la Eucaristía, les dijo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. En la Santa Misa se repite la última cena y el sacrificio de Jesús en la cruz. La misa se divide en dos partes principales. La primera es la liturgia de la palabra, que es desde que comienza la misa, ¿verdad? Las lecturas, el salmo, el evangelio, la homilía y la oración de los fieles. La oración de los fieles es cuando alguno de nosotros se para y dice: te pedimos, Señor, para que nos concedas tal cosa, roguemos al Señor, y todos decimos: te lo pedimos, Señor. Hasta ahí es la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Luego comienza la liturgia eucarística, que comienza con el ofertorio. Es cuando cantamos, por ejemplo, no solo el vino y el pan. Ahí cuando comienza eso, que el Padre le trae el vino, el cáliz y hace eso en la mesa, que echa el vino, y en ese momento comienza la plegaria eucarística. En la liturgia eucarística conmemoramos la renovación del sacrificio de la cruz. En el ofertorio ofrecemos por amor a Dios todos los actos de nuestra vida, y el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino en nuestro nombre. Fíjense que el sacerdote agarra el cáliz y lo eleva, ¿verdad? Luego, primero la hostia, primero eleva la hostia, luego, o sea, le está ofreciendo a Dios el pan y el vino. Por eso se llama ofertorio, o sea, es un ofrecimiento. Y nosotros debemos ofrecerle a Jesús nuestra vida, nuestros problemas, todo lo que nosotros queramos ofrecerle. El sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús durante la consagración, tal como lo hizo Cristo en la última cena. Este es el momento central de la misa. Debemos estar muy atentos y de rodillas con una actitud de amor y respeto. Hay un momento en que el Padre abre las manos, hace una oración y luego hace esto y pone las manos encima del cáliz y de la hostia. Cuando el Padre hace esto, ahí es cuando nosotros todos nos arrodillamos. Suena la campanilla, todos nos arrodillamos. En ese momento, el sacerdote es como si fuera Jesús, que está convirtiendo ese vino y ese pan en su cuerpo y en su sangre. Es el momento más importante de la misa. Por eso todos estamos ahí de rodillas. Ya va. Debemos estar muy atentos de rodillas con actitud de amor y respeto. En la comunión, o sea, cuando ya comulgamos, recibimos a Cristo bajo las especies de pan y a veces de vino. Generalmente no se da el vino, sino que se da solamente la hostia. Ustedes cuando vayan a hacer la comunión, ¿verdad, Licese? Ahí sí, el Padre moja la hostia en el vino y se las va a dar. Entonces van a comulgar. Eso se llama bajo las dos especies, pan y vino, ¿ok? Bajo las especies de pan y vino. Él nos dijo: yo soy el pan de vida. El que coma este pan tendrá vida eterna. Fíjense lo que les dije ahorita. El alimento a que se refiere Cristo es el de nuestra alma, como les dije. Es para que nuestra alma tenga vida eterna. La Eucaristía, que es la que nos une más íntimamente a Cristo. O sea, Eucaristía se le llama también al pan cuando ya está consagrado. O sea, el cuerpo de Cristo también se conoce como Eucaristía.
Este alimento es el que necesitamos para crecer espiritualmente y lograr nuestra salvación. Así como necesitamos comer diariamente para que nuestro cuerpo se alimente, debemos de alimentar nuestra alma con el pan de la vida. Y aquí viene otra parte que se deben aprender. Los efectos de la comunión son la unión con Cristo y su iglesia, la unión entre todos los cristianos, alimento para nuestra alma, aumenta la vida de gracia. ¿Cuál es la vida de gracia? ¿Qué es la gracia? Ajá, pero ¿cómo se... la otra, ¿cómo es sinónimo que también utilizamos? La amistad con Dios. ¿Cómo aumenta la vida de gracia? Es como si yo le metiera más saldo al teléfono. ¿Se acuerdan del ejemplo del teléfono, verdad? Yo tengo saldo para llamar, pero mientras más estoy en gracia, más saldo tengo. Mientras más comulgo, mientras más me confieso, más saldo tengo para poder llamar a Dios y llamarlo cada vez que yo quiera y hablar y hablar y hablar con Él, porque voy a tener mucho saldo. Eso es aumentar la vida de gracia. O sea, yo aumento a Dios dentro de mí. No sé, es un poco complicado, pero bueno, más o menos algo así. Perdona los pecados veniales. Cada vez que venimos a misa y comulgamos, cuando decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, ahí estamos pidiéndole perdón a Dios y estamos diciendo delante de todos, estamos diciendo que hemos pecado. Y en ese momento también se nos perdona nuestra culpa, pero debemos estar en gracia. Para que Dios perdone nuestros pecados, ahí debemos estar en gracia. O sea, si yo vengo y estoy en pecado mortal, o sea, he roto la amistad, no tengo saldo, los pecados no se perdonan, tengo que confesarme. Entonces, cuando estoy en gracia y vengo a misa, se me perdonan los pecados veniales. Pero si tengo pecados mortales, no, tengo que estar en gracia. Nos da fuerza para rechazar las tentaciones y no cometer pecado mortal. O sea, el estar en gracia de Dios, el comulgar, el venir frecuentemente a misa, nos da fuerza para vencer las tentaciones, para rechazar el pecado. Para participar activamente en la Santa Misa debemos de escuchar con atención lo que Dios nos quiere decir, ofrecer nuestra vida a Dios y unirnos a Jesús por medio de la comunión. Nuestra actitud siempre debe ser de respeto, tomando las posturas indicadas de acuerdo con cada momento. Fíjense, dice, para participar activamente en la Santa Misa. Dice, debemos escuchar con atención, ofrecer nuestra vida a Dios, unirnos a Jesús por medio de la comunión, es decir, debemos comulgar. Y nuestra actitud debe ser de respeto, tomando las posturas indicadas, o sea, sentándonos derecho, arrodillando cuando nos debamos arrodillar, levantándonos cuando nos debemos levantar. Muchas veces creemos que participar en la misa es leer, recoger la limosna, subir, bajar, hacer aquí, llevar para allá. No, eso es una forma, o sea, es una forma de ayudar, pero no de participar. Ni siquiera yo que canto, o sea, esa no es la verdadera forma de participar. La primera y principal forma de participar es comulgar. Y luego es venir, escuchar atentamente, guardar la postura, responder las aclamaciones, recitar las oraciones. Esa es la manera principal de participar en la misa. Secundario es leer, cantar, recoger limona, ir para allá, mover para acá, dar la comunión como hace el ICE. Esos son formas secundarias de participar. Entonces no crean ustedes que porque ustedes vienen y se sientan y no hacen nada, no están participando. No, ustedes están participando, y mientras más conscientes estemos de lo que estamos haciendo, más estamos participando. El canto que se sepan
lo cantan, es una manera de participar. Toda la asamblea unida canta a Dios, eso es participar, pero no es imprescindible que yo tenga que saberme los cantos para poder participar, no, porque ya saben de cuáles maneras se puede participar, ¿ok? El domingo es cuando celebramos la resurrección de Cristo, es el día dedicado a Dios, por eso nos reunimos para celebrar la misa, rezar juntos y comulgar. Hay 3 posturas diferentes en la misa. Sentados, que es la postura del discípulo ante el maestro; de pie, que es la postura que demuestra estar listos y disponibles para la llamada de Dios; y de rodillas, que es la actitud de adoración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si le damos al tema 10 también, porque es relacionado, o sea, todos estos temas es lo mismo, claro, diferentes puntos, pero es básicamente lo mismo. Entonces es la preparación al banquete de Cristo. Cuando vamos a tener invitados en nuestra casa, tratamos de preparar todo con mucho esmero, nos ocupamos de que todo esté limpio, ordenado, de que haya algo que ofrecer a los invitados para tomar, etc. Nos ponemos una ropa adecuada para la ocasión, aunque nos resulte incómoda, pero sabemos que nuestros invitados se merecen lo mejor de nosotros. Con mucha más razón debemos de prepararnos para la visita de Cristo a nuestro interior, o sea, a nuestro corazón. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la confesión, hacer buen examen de conciencia, como ya les he dicho muchas veces, hacer ese examen de conciencia, ¿ok? Ahora, vamos a buscar la parábola del banquete de bodas, que es Mateo. El Evangelio de Mateo 22, capítulo 22. A ver si se acuerdan. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí que uno no tenía traje de boda. Le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Hasta cuál versículo les dije yo que era? Ok, entonces palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta parábola, solo que ahí está solamente una parte, pero la parte anterior es que un señor iba a tener una fiesta de boda y invita a todos sus amigos. Cuando se llegó el día y la hora de la fiesta, ningún amigo apareció, ninguno vino. Entonces él mandó a que fueran, como dice ahí, mandó a que fueran sus sirvientes por todos los caminos e invitaran a todo el mundo a que viniera a la boda. Entonces, todos vinieron, pero vino una persona que no tenía el traje de boda y el dueño le dijo, como quien dice, así no puedes entrar, vete. Y lo sacaron de la fiesta. A ver, esto tiene varios significados. En primer lugar, esos invitados que primeramente el Señor había, valga la redundancia, había invitado, o sea, a sus amigos, era el pueblo judío. Ya les dije que Jesús era judío. Jesús vino para salvar a su pueblo, a los judíos. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron los judíos? Antes de eso, ¿qué hicieron? Y le inventaron calumnias a Jesús, lo empezaron a perseguir hasta que lo mandaron a matar. Los judíos mandan a los romanos a que maten a Jesús. Ellos por su propia cuenta no lo podían matar por sus leyes, pero los romanos sí. Entonces los judíos le empiezan a inventar calumnias a Jesús, empiezan a hacer una serie de mentiras, de persecuciones, para que los romanos metieran preso a Jesús y lo mataran. Entonces, esos invitados primeros que el dueño había invitado eran los judíos que no vinieron a su fiesta. O sea, Jesús viene al mundo, ¿verdad?, para traernos la salvación, y los judíos no la aceptaron, no le creyeron a Jesús.
Algunos sí, que fueron los discípulos y todos los apóstoles y los demás discípulos. O sea, todos los que se fueron convirtiendo al cristianismo, que eran judíos, son los que invitó después el dueño. Esos fueron los que el dueño invitó después y aceptaron y vinieron. Fueron los que se convirtieron y creyeron en Jesús. Pero los demás que no creyeron en Jesús fueron esos que no quisieron asistir al banquete y se quedaron sin la salvación. Entonces, todos los que los discípulos encontraron por el camino, todos esos que se convirtieron, empezaron a seguir a Jesús, fueron los invitados a este banquete. Pero ¿cómo teníamos que venir a ese banquete? Es decir, a la cena de Jesús, a la misa, a la Eucaristía. ¿Cómo debemos venir? Preparados. ¿Y cómo es esa preparación? Esto que están haciendo ustedes: recibir una catequesis, aprender todas estas cosas, confesarnos, o sea, lavar, limpiar nuestra alma y ponernos el vestido de fiesta. ¿Cuál es el vestido de fiesta? La gracia, la gracia. Entonces, cuando nosotros hagamos todo eso, ¿verdad? Ya están listos para venir a este banquete al que Jesús nos está invitando. Desde ahora nos está invitando. Ustedes se están preparando para poder asistir. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta parábola. Y vamos a seguir. El día del Jueves Santo, Jesús mandó a sus apóstoles a preparar todo para celebrar la Pascua. Hoy Cristo nos hace una invitación para participar en la Eucaristía. Para poder asistir tenemos que, al igual que los apóstoles, preparar todo para tan especial ocasión. Lo más importante que debemos preparar es nuestro corazón para la llegada de Jesús a Él. También tenemos que prepararnos estudiando el catecismo, conociendo la vida de Cristo, alejándonos de todo pecado mortal y confesándonos para estar en gracia de Dios. Para poder recibir a Cristo necesitamos, esto es muy importante que lo apunten también, lo tienen ahí en el tema, pero deben aprenderlo. Para poder comulgar necesitamos no tomar ningún alimento 1 hora antes de comulgar. Esto se llama ayuno eucarístico. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, si yo vengo a misa, la misa, imagínense, los domingos es a las 8. Uno viene comulgando ya a las 8:40, 8:45, ¿no? Entonces yo desde antes de las 7:40 ya no puedo comer más nada. O sea, después, perdón. O sea, hasta las 7:40 o para estar más seguro, 7:30. Ya no debo comer más nada, ¿ok? Porque tengo que comulgar. Si como a las 8:15 y quiero comulgar a las 8:40, ¿puedo? No debo. Nadie me va a decir nada porque la persona que me va a dar la comunión no sabe. Ya eso queda en la conciencia de cada uno. Hacer cuenta de a qué hora fue la última vez que comí y si ya tengo más de 1 hora. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es como prepararle a Jesús un lugar ahí dentro, además de que va a estar en nuestro corazón. Obviamente la hostia es alimento material, o sea, es harina y va a ir a parar al estómago. Entonces es como que imagínense, preparar la cama, arreglar las sábanas, prepararla toda para que la persona, un invitado, pues se acueste. Yo no voy a mandar a acostar a un invitado en mi cama con chécheres arriba y con la cobija toda enrollada, ¿verdad que no? Uno alista la cama, quita todo, la sacude para que la persona se acueste. Bueno, eso pasa con nuestro estómago. Debemos que no haya ahí un pedazo de hamburguesa, de comida, lo que sea, sino tratar de que el estómago esté un poquito limpio para que Jesús pueda como que acostarse ahí en la cama de nuestro estómago. Es la comparación que se me ocurre. En caso de necesidad, sí se puede tomar medicina y agua. Luego podemos acercarnos a comulgar con mucha frecuencia, pero siempre preparando nuestro corazón para ello, guardando el ayuno eucarístico, estando en gracia,
En caso de no estar en gracia, es decir, habiendo cometido pecado mortal, se necesita confesarse. Bueno, yo creo que hasta ahí podemos dejarlo hoy.